Buenos días, buenas tardes. El domingo pasado, los que estuvieron no van a recordar lo que predicamos, menos los que no estuvieron. El domingo pasado estuvimos hablando de Hebreos capítulo 1 y vamos a Hebrews chapter 1. Y un resumen de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, los envié al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay dos grupos de WhatsApp. Uno de clases bíblicas, en que yo estoy compartiendo todos los días un video de 4, 5 minutos, haciendo un resumen de las enseñanzas o de las predicaciones que estamos teniendo. Entonces, hay un video que pretendo también enviarlo en inglés. Pero bueno, ese video es un resumen. Y si pudiera decir, yo voy a hacer un resumen del capítulo 1, versos 1 al 4 de Hebreos. Y el resumen es básicamente este. Cristo es superior a todo. Amén. A cualquier idea que yo tenga de cómo tener éxito. O a cualquier idea que yo tenga de prosperidad. O a cualquier idea que yo tenga de salir adelante de manera exitosa en esta vida. Es superior a todo. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es por medio de quien Dios nos habla. Es por medio de quien hemos sido purificados. Y es por medio de quien Él, Dios eterno, lo ha establecido como Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es mi Rey. Él es tu Rey. Hay un científico que dice lo siguiente. Sí puedo creer que Dios, un ser superior, creó el universo. Es plausible. Pero creer que el creador de todo se hizo hombre, vivió entre nosotros, se humilló, es simplemente ridículo. Porque en la mente humana no hay posibilidad de que si tú eres señor de algo, te rebajes a tal condición que implique terminar siendo tratado como lo peor de la humanidad. No existe eso. No existe en ninguna otra religión pensar que el creador de todo se hizo hombre y fue tratado de tal manera y rechazado absolutamente de tal forma que fuera despreciado y tratado como gusano. En ninguna religión existe eso. En ninguna religión existe que Dios se haga hombre. Si tú vas al budismo o cualquier otro, es siempre el hombre tratando de llegar a ser Dios. Pero en el cristianismo es Dios haciéndose hombre. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, primero empieza diciendo que Dios nos ha hablado muchas veces en el tiempo anterior a los padres por los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Continúa diciendo que
que nos habló a través del Hijo, Jesús, es el Cristo, es quien además lleva a cabo la purificación, la limpieza que tú y yo necesitamos. La restitución, la restauración de todo. Y termina el versículo 4 diciendo que Él ocupa un lugar que es sobre todo, como Rey de Reyes, a la diestra de la majestad en las alturas. Este Dios hecho hombre que se humilló de tal manera inimaginable, fue exaltado sobre todo. Fíjate cómo termina el versículo 4. Después, en medio del 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo era niño, siempre le tenía miedo a la oscuridad, porque se me pudiera aparecer un fantasma. Y si se me hubiera aparecido un ángel, más miedo tendría. Pero aquí dice que es mucho mejor que los ángeles. Cristo es superior a cualquier ángel. Y acá, en esta conexión, cuando dice que Cristo es mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y ahí aparece en el versículo 5, ¿por qué? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y aquí algo interesante que pasa. Cuando algunas personas leen y dicen, yo te he engendrado hoy, tienden a pensar de que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo un origen. No lo tienes que mirar desde ahí, sino de la conexión que existe entre el Padre y el Hijo. Algunos autores dicen, ¿saben cuándo Dios engendró al Hijo? Y la respuesta es, en la eternidad. Pero eso es contraproducente. ¿Fue engendrado o no fue engendrado? Yo tiendo a pensar lo siguiente. Tiendo a pensar de que aquí lo que el autor está diciendo a través del Espíritu del Señor está hablando de la unidad que existe, la preeminencia que existe, la comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Y que el Hijo es hijo del Padre. Está estableciendo que no haya ninguna duda de que el Hijo es hijo del Padre. No en el sentido de origen, sino en el sentido de pertenencia. Entonces, el escritor, cuando cita el Salmo en la voz de Dios diciendo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Otros plantean y dicen, no, lo que sucede es que cuando hablan del yo te he engendrado hoy, habla acerca de que Dios lo ha escogido a su Hijo para ser Señor de señores, porque el lenguaje que se utilizaba en el Antiguo Testamento para designar al sumo sacerdote o al profeta o al rey era de ser hijo de Dios. Interesante. Entonces, hay 2 o 3 planteamientos en el yo te he engendrado hoy. En el contexto pareciera ser que el Hijo ha sido escogido para ser el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser nuestro sumo sacerdote
y para ser por quien Dios nos habla. ¿Es muy complicado lo que estoy diciendo? Lo que les estoy tratando de decir, el hecho de que diga aquí, yo te he engendrado hoy, no tiene que ver con el origen, que ahí comenzó su vida, sino con el ser escogido para una función determinada. ¿Cuál función? El ser el Mesías, el campeón de Dios. Y otra vez, yo seré, hablando Dios, respecto al Hijo. Acuérdense que el escritor está defendiendo esta idea. No hay nadie mayor que el Hijo. El Hijo es mayor que los ángeles, porque a nadie Dios le ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y que eso no tiene que ver con el origen, sino con ser el escogido para una función determinada. ¿Cuál es la función determinada? El ser rey de reyes y señor de señores y sentarse sobre toda autoridad. Y por eso comencé diciendo, no hay algo más superior a Cristo. El versículo 6 dice, de nuevo, y acuérdense, está defendiendo el hecho de que el Hijo es superior a todo. Esa es la defensa de esta porción. Hermano, hermana, hay una frase que dice, Dios es más grande que tu problema. ¿Y sabes qué? Es cierto. Pero aquí sería el tema, el Hijo es más grande que tu problema. Amén. No importa si es tu enfermedad, tu dolencia o tu situación de vida, el Hijo es más grande que eso. Amén. Y su palabra, lo que Él dice, es más relevante de lo que tu enfermedad o tu situación pudiera estar diciendo. A todo esto, las enfermedades que tenemos, los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, nos hablan a nuestra cabeza y nos dicen cosas como, te va a ir mal, esto no va a resultar, no hay solución. Y es sencillo ahora. El Hijo, su palabra, su voz es mayor y tiene más autoridad. Y si tú le crees, tienes más consecuencias. ¿Sabían? Fíjense, había un médico que hizo una operación a las rodillas a la gente de exmilitares de Estados Unidos. Y dijo, ya también voy a operar la mitad de estas otras personas. ¿Y sabes lo que hizo este médico? Solamente le hizo el tajo en la rodilla y después lo cosió. Hizo el tajo en la rodilla, lo cosió y dijo, está operado. Mitad lo operó de verdad, mitad lo operó no de verdad. Y los dos grupos se mejoraron igual. ¿Y por qué? Porque ambos creían que habían sido operados. Y en base a lo que creían, fueron los resultados. Si tú crees a los problemas que estás teniendo y la voz que te está diciendo lo que te está diciendo, vas a tener esos resultados. Pero si tú crees a Cristo y su voz y te aferras a Cristo y su voz, esos van a ser los resultados. Y Cristo y su voz son promesas que tienen que ver con que te va a ir bien. Pero para conocer las promesas de Dios,
tienes que leer. Ok, volvamos a nuestro tema. Versículo 6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Acuérdense, está diciendo el escritor, no sé si fue el apóstol, pero el escritor está diciendo, Cristo es superior a todos, inclusive a los ángeles. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la ley fue traída por el ministerio de los ángeles a Moisés. Pero ahora está diciendo, ¿sabes qué? Hay alguien superior a los ángeles y es el Cristo. Y cuando dice aquí, de nuevo, cuando trae al primogénito, otra vez, no tiene que ver con que Él tuvo un origen, sino que tiene que ver con que Él está primero, sobre todo. Él es el primero. Es tan fácil poner a otras cosas como primero en nuestras vidas, como si actuáramos como si las circunstancias difíciles que estaban viviendo es que lo que dicta nuestra vida. Pero no, aquí el primogénito es el Hijo. Y dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Versículo 7, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Tú sabes que los ángeles son siervos del Señor? Y aún, ¿saben ustedes quiénes van a juzgar a los ángeles? Tú y yo. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. E inclusive los ángeles están a nuestro servicio por orden de Dios. Hermanos, inclusive la Biblia habla sobre, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Pero la idea central es, hay uno superior a los ángeles. Y este superior a los ángeles dice, tu trono, Dios hablándole al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. A todo esto, la palabra justicia es dikaiosune, en el griego, en el hebreo, sedaká. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque el término justicia en el original es fidelidad a la relación. Dios es Dios fiel y esa fidelidad se manifiesta y se revela en cómo se relaciona consigo mismo y con los suyos. La imposibilidad, no es posible que Dios niegue a lo que es suyo, porque Dios es Dios fiel a la relación. Actuará siempre a favor de los suyos, en libertad, en redención. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando habla del Hijo, como leamos acá, has amado la justicia. Cuando dice del Hijo de Dios que Él ama la justicia, tiene que ver con que el Hijo ha establecido una relación con aquello que es suyo y no va a importar el costo que signifique mantener esa relación. Él va a pagar ese precio aún a pesar de sí mismo, porque Él es fiel a lo que prometió. Dios, el Hijo particularmente acá, es el que ama la justicia. Y fíjense cómo la justicia se opone a la iniquidad,
ama la justicia y aborrece la iniquidad. ¿Qué significa que ama la justicia? Significa básicamente que Él va a ser fiel en todo sentido a lo que es de Él, a lo que le pertenece. Él no va a traicionar jamás, nunca, a lo que es suyo. La oposición a justicia, a esa fidelidad, es la iniquidad, la traición de aquello que yo debía haber sido fiel, pero lo traté infielmente. Desconocí lo que era mío. Y cuando debía responder con fidelidad, respondí con traición. Eso es iniquidad. Entonces, ¿cómo es tu Dios cómo es Jesús contigo? Jesús es contigo, ama la justicia. ¿Qué significa que ame la justicia nuevamente? Significa que la fidelidad a la relación va a primar ante todo. Él va a siempre ser fiel. Y fíjate, el versículo 4 de Hebreos capítulo 1 nos dice, Él es superior a todo. ¿Por qué Él es superior a todo? Porque ha amado la justicia. ¡Qué belleza! Porque Él ama ser fiel. Primero a su Padre y luego a los suyos. Por lo cual, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Acuérdense, la palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo implica haber sido designado o como rey, o como sumo sacerdote, o como profeta. La palabra Cristo, en el caso de aplicado a Jesús, es que fue elegido como rey y como sumo sacerdote y como el profeta. Él es el escogido de Dios, el ungido del Señor. Versículo 10. Continúa hablando Dios acerca de su Hijo. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todo esto hablando del Hijo. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollará, como una vestidura serán mudados. Y sigue hablando del Hijo, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Se dan cuenta la grandeza del Hijo? El creador de todo, el sustentador de todo, se hizo hombre, se humilló, fue maltratado, lo soportó. ¿Se dan cuenta quién es nuestro Dios? Amén. Versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se dan cuenta que el versículo 3 está conectado con el versículo 3, donde dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? El versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículos 3 y 4 conectado con el 13, porque toda esa porción es explicar que Jesús, el Cristo, es superior a todos.
y que este Jesús, el Cristo, vino aquí a la tierra, habitó entre nosotros, murió en la cruz, fue resucitado, subió a los cielos, entró al lugar santísimo y el Padre le dijo, siéntate aquí a mi diestra. ¿Por qué? Porque Él era quien decía ser. Tú sabes que la justificación, algunos lo explican de esta manera: declarar justo al justo conforme a la justicia que posee. ¿Cómo es eso? Sí, primero es necesario que el justo tenga justicia. A ver, ¿qué significa que tenga justicia? Significa que haya sido fiel a la relación. Ok, ya, ok. Y que esa fidelidad a la relación sea reconocida por el otro. Ok. Y que entonces la justificación es la declaración de que tú has sido fiel a la relación. Ok. Es una declaración de que has sido justo. Significa que has sido fiel a la relación. Ya. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo 3:16. Timoteo. Se me perdió Timoteo, que estaba en una hojita anterior. 3:16. Dice el versículo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Y el versículo continúa: justificado en el Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cristo fue justificado? Sí, fue declarado justo conforme a la fidelidad que manifestó toda su vida hasta la muerte. La declaración de que Él era el justo conforme a la justicia que manifestó, reveló cada día y que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, y que esta fidelidad de Cristo fue respaldada por el Espíritu de Dios al resucitarlo. Acá en 1 de Timoteo 3:16 es justificación. Y aquí algo bellísimo, hermanos. Tú sabes que cuando tú declaras que Jesús es justo, que murió por tus pecados y que resucitó, ¿tú justificas a Cristo? Ah, no, ¿cómo? ¿Yo justifico a Cristo? Define de nuevo. Justificar a Cristo es decir quién realmente era Él, el justo. Justificar es una declaración de justo en base a la justicia que manifestó. Cuando tú dices que Jesús es el justo, que Dios ha sido justo al resucitar a Cristo de entre los muertos, cuando tú dices Jesús era quien decía ser, estás declarando que Dios es veraz y fiel a sus promesas. Por lo contrario, cuando dices, no, ¿qué me afecta a mí? Total, yo vivo mi vida igual, sea Dios como sea. No, sea mentiroso, sea veraz, me da lo mismo. En esa actitud estás diciéndole a Dios, no te creo. Y cuando tú le dices a alguien, no te creo, estás llamándolo mentiroso. Fíjese,
Cuando tú no confías en las promesas de Dios, estás diciéndole a Dios, mentiroso. Cuando confías en las promesas de Dios, le estás diciendo, tú eres veraz. Y cuando tú confías en las promesas de Dios, lo que termina haciendo es que la justicia de Dios se termina manifestando en tu vida y tú tienes el respaldo de Dios y de sus promesas. ¿Te das cuenta de la belleza? Creerle a Dios es tener finalmente el respaldo de Dios en tu vida. Cuando tú le crees a Dios, lo que terminas teniendo es que Dios respalda tu confianza en Él y te prospera en las circunstancias que estás enfrentando. Cuando estás diciendo, Dios es justo, Cristo es justo, la justicia que Él vivió, actuó, cuando tú le estás diciendo todo esto, lo estás justificando. Pero al justificar a Cristo y a Dios, tú también eres justificado. Porque la fe que tú tienes es contada como justicia. ¿Me entiendes? Aleluya. Me es difícil explicar algunas veces esto, pero es simple. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Porque Dios es veraz. Bueno, las promesas de Dios van a respaldar tu fe y se van a manifestar de manera concreta en tu vida, porque Dios te va a justificar en base a tu fe. Amén. Lo que tú vives es tu fe. Y si tu fe está basada en las promesas de Dios, las promesas de Dios tienen vida propia. Y esa vida propia se va a manifestar en tu vida solo por la fe. Entonces, hermanos, el principio es este de Hebreos capítulo 1. Volvamos a nuestro Hebreos capítulo 1. Y termina diciendo esta porción. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los herederos de la salvación son aquellos que hemos creído que Dios es Dios fiel, Dios que cumple sus promesas y las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, porque tus promesas se cumplen en nuestras vidas solo por creer en ellas. Gracias porque tú eres un Dios veraz y porque tu Hijo manifestó esa veracidad, esa fidelidad hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque tú respaldaste a tu Hijo al resucitarlo y sentarlo en los lugares, en la majestad, a tu diestra, en las alturas. Gracias porque Él es mayor que todo. Gracias porque es superior a cualquier ángel. Gracias porque Él es preeminente. Él tiene toda autoridad. Gracias porque todas tus promesas se han cumplido en Él. Gracias por lo que tú nos has mostrado, nos has revelado. Gracias, Padre. Que esto, tu palabra siga produciendo fruto en nuestras vidas. Y que tus promesas se hagan reales. ¿Por qué? Porque tan solo las hemos creído.
Gracias, Padre, por Jesús. Y ahora oramos también por aquellos nuestros enfermos. No importa la enfermedad que pudiéramos estar enfrentando, ya sea física en nuestro interior, que tú seas trayendo restauración. Y los que necesitan consuelo y ánimo, que tú seas dando consuelo y ánimo. Y Señor, lloramos por nuestros familiares que están enfermos. Te pedimos que los restaure y que aquellos que no te conozcan, date a conocer a ellos. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos en este país para ser de bendición. Protégenos de todo mal, protégenos en todo sentido, aún de aquellos que nos consideran enemigos, porque nosotros en realidad tenemos un mensaje de reconciliación. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.